La catástrofe más grande que el mundo ha visto. 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Ernest Junger, Alemania. El 24 de junio de 1914, en Sarajevo, Bosnia, caía asesinado el heredero del trono de los Augsburgo, el archiduque Franz Ferdinand, vestido con su resplandeciente uniforme de general de caballería, a manos de un estudiante obsesionado con la independencia serbia. Este episodio disparó el inicio de la Primera Gran Guerra Mundial, un mes después. La caída de 4 imperios monárquicos, la aparición del terrorismo y del exterminio masivo de pobladores y la posterior toma del poder de los comunistas en la Rusia zarista, del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania, factores que conducirían a un segundo conflicto mundial, a más millones de muertos y atrocidades unos años más tarde. El escritor Robert Graves diría que se trató de una monstruosa estupidez alimentada por decisiones de uno y otro bandos. 4 años después, Alemania, en plena revolución, pediría un armisticio, que llevaría a la firma del Tratado de Versalles, que puso fin a esta matanza, que dejaría entre 10 y 30 millones de víctimas, millones de heridos y de muertes por las secuelas del conflicto, como la epidemia de gripe de 1918, las hambrunas y epidemias en Rusia y conflictos locales en Grecia y Rusia. Ernest Junger, pensador y escritor alemán, fue reclutado a los 19 años. Su legado, transmitir el auténtico horror que fue esta guerra en sus diarios escalofriantes, escritos desde la primera línea de combate, en trincheras, hospitales y subterráneos. El tren paró en Bazancourt, pueblo de Champaña. Nos apeamos. Con un respeto incrédulo escuchamos atentamente los lentos compases de la laminadora del frente, una melodía que había de convertirse por largos años en algo habitual para nosotros. Allá muy lejos se diluía en el cielo gris de diciembre la bola blanca de una granada de metralla, un shrapnel. El aliento de la lucha soplaba hacia nosotros y nos hacía estremecer de un modo extraño. ¿Presentíamos acaso que cuando aquel oscuro ronroneo de allá atrás creciese hasta convertirse en el retumbar de un trueno incesante, llegarían días en que todos nosotros seríamos engullidos, unos antes, otros después? Habíamos abandonado las aulas de las universidades, los pupitres de las escuelas, los tableros de los talleres y en unas breves semanas de instrucción nos habían fusionado hasta hacer de nosotros un único cuerpo, grande y henchido de entusiasmo. Crecidos en una era de seguridad, sentíamos todos un anhelo de cosas insólitas, de peligro grande. Y entonces la guerra nos había arrebatado como una borrachera. Habíamos partido hacia el frente bajo una lluvia de flores, en una embriagada atmósfera de rosas y sangre. Ella, la guerra, era la que había de aportarnos aquello, las cosas grandes, fuertes, espléndidas. La guerra nos parecía un lance viril, un alegre concurso de tiros celebrado sobre floridas praderas en que la sangre era el rocío. Ah, todo menos quedarnos en casa, todo con tal de que se nos permitiese participar. A formar en columna de A4. La enardecida fantasía se iba serenando mientras caminábamos a paso de marcha por el suelo legamoso de Champaña, un suelo difícil de andar. Como plomo pesaban las mochilas, los cartuchos, el fusil. ¡A cortar el paso! ¡Los de allá atrás no dormirse! Por fin llegamos a la aldea de Oranville, lugar de descanso del 73 Regimiento de Fusileros y uno de los villorrios más míseros de aquella región. Lo formaban unas 50 casuchas construidas con ladrillos o con adobes agrupadas en torno a una mansión señorial que estaba rodeada por un parque. El tráfago existente en la calle de la aldea resultaba extraño a los ojos habituados al orden imperante en la ciudad. El personal civil que por allí se veía era escaso, huraño y andrajoso. Por todas partes había soldados vestidos con guerreras gastadas, deterioradas por el uso y cuyos rostros, curtidos por la intemperie, se hallaban casi siempre encuadrados en grandes barbas.
Estos, los soldados, deambulaban a paso lento o estaban parados en pequeños grupos delante de las puertas de las casas. A los novatos nos recibían con bromas. En el portón de un edificio se hallaba encendida una cocina de campaña que desprendía un aroma a sopa de guisantes. A su alrededor se amontonaban los encargados de repartir el rancho, metiendo ruido con las marmitas. Aquí la vida parecía estar aletargada, moverse con lentitud. El ya iniciado desmoronamiento de la aldea hacía más honda esa impresión. Tras haber pasado la primera noche en un pajar de enormes dimensiones, el teniente von Brixen, oficial ayudante del regimiento, nos fue distribuyendo por compañías. Esto se realizó en el patio de la citada mansión señorial. Yo fui destinado a la 9ª. Nuestro primer día de guerra no acabaría sin dejar en nosotros una impresión decisiva. Estábamos sentados desayunando en el edificio de la escuela, que era el alojamiento que nos habían asignado. De pronto, retumbaron sordamente cerca de allí, como truenos, varios golpes seguidos. A la vez salían corriendo de todas las casas soldados que se precipitaban hacia la entrada de la aldea. Sin saber bien por qué, seguimos su ejemplo. De nuevo resonó por encima de nosotros un aleteo, un crujido peculiar que nunca antes habíamos oído y que quedó ahogado por el estruendo de una explosión. Con asombro veía que a mi alrededor la gente se agachaba mientras corría, cual si un peligro terrible la amenazase. Todo aquello me parecía un poco ridículo. Era como si estuviera viendo a unas personas hacer cosas que yo no comprendía bien. Inmediatamente después aparecieron en la desierta calle unos grupos oscuros. En lonas de tienda de campaña o sobre las manos entrelazadas arrastraban unos bultos negros. Con una sensación peculiarmente opresiva de estar viendo algo irreal, se quedaron fijos mis ojos en una figura humana cubierta de sangre, suelta una pierna, doblada de un modo extraño, y que no cesaba de lanzar alaridos de ¡socorro!, cual si la muerte súbita continuara apretándole la garganta. La llevaron a un edificio en cuya entrada pendía la bandera de la Cruz Roja. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? La guerra había enseñado sus garras y se había quitado la máscara amable. Qué enigmático, qué impersonal resultaba todo aquello. Casi no pensaba uno en el enemigo, en aquel ser envuelto en el misterio lleno de perfidia que quedaba por algún lugar allá atrás. Era tan fuerte la impresión producida por aquel acontecimiento, un acontecimiento que quedaba enteramente fuera del campo de la experiencia, que resultaba difícil entender lo que estaba pasando. Encima del portón de la mansión señorial había estallado una granada y había lanzado una nube de piedras y metralla en el preciso instante en que, asustados por los primeros disparos, salían en tropel por el pasadizo de entrada quienes se hallaban en el interior. Aquella granada se cobró 13 víctimas. Una de ellas fue Gebhardt, el músico mayor, a quien yo conocía bien de los conciertos al aire libre en Hannover. Antes que los seres humanos, barruntó el peligro un caballo que allí estaba atado y que pocos segundos antes de la explosión logró soltarse y penetró al galope en el patio. No recibió la menor herida. Pese a que en cualquier momento podían repetirse los disparos, un sentimiento de curiosidad compulsiva me arrastró hacia el lugar de la desgracia. Junto al sitio en que había estallado la granada se balanceaba un pequeño cartel. La mano de un bromista había escrito en él estas palabras: El Rincón de las Granadas. Era ya casi sabida, por tanto, que aquel edificio era un lugar peligroso. Grandes charcos de sangre enrojecían la calle. Cascos y correajes yacían dispersos por el suelo. La pesada puerta de hierro de la entrada se hallaba destrozada, acribillada por fragmentos de metralla. El guardacantón estaba salpicado de sangre. Sentí como si un imán fijara mis ojos en aquello que estaba viendo. Simultáneamente se producía dentro de mí un cambio profundo. Hablando con mis camaradas pude notar que en bastantes de ellos aquel incidente había enfriado mucho su entusiasmo por la guerra. Que también en mí había producido un fuerte impacto lo demostraron las numerosas alucinaciones auditivas que padecí. Por culpa de ellas, el ruido causado por las ruedas de un vehículo al pasar a mi lado se transformaba en el aleteo fatal de aquella granada siniestra. Ese sobresalto que cualquier ruido súbito e inesperado provocaba en nosotros fue, por lo demás, algo que nos acompañó durante toda la guerra. Ya fuese que pasara con estrépito un tren junto a nosotros, o que cayese al suelo un libro, o que un grito resonara en la noche, siempre se detenía un instante el corazón, oprimido por el sentimiento de un peligro grande y desconocido.
Era un indicio de que durante 4 años estuvimos en la zona de sombra proyectada por la muerte. Tan hondo fue el efecto causado por aquella vivencia en el oscuro territorio situado detrás de la conciencia que cuando se producía una perturbación cualquiera de la normalidad, la muerte salía de un salto a la puerta, como un portero que nos dirigiese amenazas, cual ocurre en esos relojes en cuya esfera aparece al sonar cada hora la muerte con su reloj de arena y su guadaña. Al atardecer de aquel mismo día, llegó el momento tanto tiempo anhelado de salir hacia la posición de combate cargados de un pesado equipaje. Tras cruzar las ruinas de la aldea de Betricourt, que se alzaban fantasmagóricas en la semioscuridad, nuestro camino seguía hacia una solitaria casa forestal que llevaba el nombre de La Faisanería y que estaba oculta en una espesura de abetos. Allí se hallaba acantonada la reserva de nuestro regimiento. De ella había formado parte también aquella noche la 9ª compañía. La mandaba el alférez Brahms. Nos dieron la bienvenida, nos distribuyeron en pelotones y pronto nos encontramos en medio de unos tipos barbudos, cubiertos de costras de barro, que nos saludaban con una amabilidad un tanto irónica. Nos preguntaron cómo seguían las cosas por Hannover y si no se iba a terminar pronto la guerra. Luego la charla, que nosotros escuchábamos con avidez, empezó a girar, con frases breves y monótonas, en torno a las labores de fortificación, la cocina de campaña, las trincheras, los bombardeos con granadas y otros asuntos propios de la guerra de posiciones. La anhelada orden llegó por fin. Fuimos avanzando en una larga columna hacia el lugar en que crepitaba un confuso fuego de fusilería. Empezaba la parte seria. Por el lado del sendero del bosque retumbaban en un intrincado campo de abetos unos golpes sordos. Una lluvia de ramas y tierra caía al suelo con estrépito. Un miedoso se tiró al suelo, provocando con ello en sus camaradas una risotada forzada. Luego pasó resbalando entre nuestras filas el grito de advertencia de la muerte. «Camilleros, adelante». A poco pasamos junto al sitio en que había caído el proyectil. Ya habían evacuado a los heridos. De las malezas que crecían en torno al lugar de la explosión colgaban ensangrentados trozos de material y piltrafas de carne. Era un cuadro extraño, opresivo. A mí me hizo pensar en el alcaudón dorsirrojo que ensarta sus presas en los espinos. En la gran tranchée, las tropas avanzaban a paso rápido. Los heridos se amontonaban al borde de la carretera, pedían agua. Prisioneros que portaban camillas caminaban jadeantes hacia la retaguardia. Ruidosamente pasaban al galope las baterías atravesando el fuego. Las granadas apisonaban el blanco terreno a derecha y a izquierda. Pesadas ramas caían al suelo. En medio del camino yacía muerto un caballo. Tenía unas heridas gigantescas y a su lado humeaban sus intestinos. Entre aquellas imágenes grandiosas y sangrientas reinaba una jovialidad salvaje e inesperada. En un árbol estaba apoyado un hombre barbudo perteneciente a la Landwehr, la segunda reserva. «Muchachos, a por ellos, que se escapan los franchutes». Llegamos al reino de la infantería, que estaba revuelto por la lucha. Los disparos habían dejado pelados los árboles de la zona de donde había partido el ataque. En el lacerado terreno situado entre las trincheras yacían las víctimas del asalto con la cabeza orientada hacia el enemigo. Apenas se destacaban del suelo las guerreras grises. Una figura de gigante, con una gran barba roja manchada de sangre, miraba fijamente el cielo. Sus manos aferraban como garras la tierra blanda. Dentro de un embudo se retorcía un hombre joven. En su rostro había ese color amarillento que precede a la muerte. Nuestras miradas no parecieron agradarle. Con un movimiento de indiferencia, se cubrió la cabeza con el capote y dejó de moverse. «Camilleros», teníamos nuestro primer muerto. Un balín de un shrapnel había desgarrado la carótida al fusilero Stulter. En un abrir y cerrar los ojos quedaron empapadas por completo las vendas de 3 paquetes. El herido se desangró en pocos minutos.
Cerca de nosotros estaban desenganchando en aquel momento 2 cañones que atraían hacia allí un fuego aún más nutrido. Un alférez de artillería andaba buscando heridos en el terreno situado delante de la trinchera. Los tiró al suelo una columna de vapor que se alzó ante él. Se levantó con lentitud y regresó hacia nosotros con una calma acentuada. Nuestros ojos brillaban al mirarlo. Empezaba a oscurecer cuando recibimos la orden de seguir progresando. Nuestro camino atravesaba un terreno de sotobosque muy espeso, sobre el que llovían los disparos e iba a dar a uno de los innumerables ramales de aproximación. Los franceses, mientras huían, habían ido dejando esparcidos en él sus equipos. Cerca de la aldea de Les Eparges, sin tener ya delante de nosotros tropas de ninguna clase, nos fue preciso cavar una posición en un duro terreno rocoso. Acabé derrumbándome encima de un matorral y allí me quedé dormido. Medio en sueños, veía a veces cómo las granadas disparadas por una u otra de las 2 artillerías enfrentadas trazaban, muy por encima de mí, estelas con sus espoletas encendidas. ¡Arriba, hombre, que nos marchamos! Me desperté sobre una hierba que estaba húmeda del rocío. Las ráfagas de una ametralladora que pasaban zumbando por el aire nos obligaron a meternos precipitadamente otra vez en nuestro ramal de aproximación. Allí ocupamos una posición francesa que había sido abandonada y que se encontraba en la linde del bosque. Un olor dulzón y un bulto que colgaba de la alambrada despertaron mi curiosidad. En medio de la niebla matinal salté fuera de la trinchera y me encontré ante el cadáver doblado sobre sí mismo de un francés. La carne, putrefacta, parecida a la del pescado, brillaba con un color verdiblanco en el destrozado uniforme. Al darme la vuelta retrocedí espantado. Junto a mí se hallaba en cuclillas una figura. Estaba apoyada en un árbol, llevaba puesto el reluciente correaje francés y aún tenía a la espalda la mochila. Esta se hallaba cargada hasta arriba y una cazuela redonda le servía de coronamiento. Que no me la sabía con una persona viva, me lo revelaron las vacías cuencas de sus ojos, así como los escasos mechones de pelo de su cráneo, el cual era de un color gris-negro. Había allí otra figura que se encontraba sentada. La parte superior de su cuerpo estaba doblada hacia adelante sobre las piernas y parecía como si acabara de derrumbarse. Alrededor yacían docenas de cadáveres putrefactos, calcinados, resecos como momias, petrificados en una siniestra danza macabra. Los franceses tuvieron que aguantar meses enteros junto a sus camaradas caídos sin poder enterrarlos. A lo largo de la mañana consiguió el sol atravesar la niebla, enviándonos entonces un agradable calorcillo. Estuve durmiendo un rato sobre el suelo, pero luego la curiosidad me empujó a echar un vistazo a la desierta trinchera que el día anterior había sido tomada al asalto. Su suelo estaba cubierto por montañas de víveres, municiones, pedazos de armamento, armas enteras, cartas y periódicos. Los abrigos tenían el aspecto de ropa viejera saqueadas. En medio de todo aquello yacían los cadáveres de valientes defensores. Sus fusiles estaban aún emplazados en las aspilleras. De entre unos maderos destrozados sobresalía un torso que había quedado aprisionado entre ellos. Cabeza y cuello habían sido arrancados. En la carne, que era de un color negro rojizo, brillaban los cartílagos blancos. Me resultaba difícil comprender nada. Al lado yacía, tendido de espaldas, un hombre joven. Sus ojos estaban vidriosos, sus puños congelados en la posición de disparar. Mirar aquellos ojos muertos, inquisitivos, producía una sensación extraña. Jamás dejé de sentir en la guerra un escalofrío en estos casos. Los bolsillos de aquel joven estaban vueltos hacia afuera y junto a él se hallaba un desvalijado portamonedas. Fui caminando lentamente a lo largo de la devastada trinchera, sin que en ningún momento me importunase el fuego. Era el breve tiempo de descanso de las mañanas. Con mucha frecuencia fue luego ese el único momento de respiro que tuve en los campos de batalla. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. La vida dentro de la trinchera estaba regulada de un modo estricto.
Voy a trazar aquí un esbozo de cómo transcurría una jornada, una de aquellas jornadas que durante 18 meses se fueron sucediendo iguales una tras otra, excepto en aquellos casos en que la habitual actividad de fuego crecía hasta adquirir un carácter de sumo peligro, hasta convertirse expresamente en lo que nosotros denominábamos aire espeso. La jornada en la trinchera se inicia en el momento en que comienza a oscurecer. A las 7 de la tarde, un hombre de mi pelotón me despierta de la siesta que he dormido en previsión de los guardias nocturnas. Me abrocho el cinturón, coloco en el correaje la pistola de señales y unas cuantas granadas de mano y abandono mi abrigo, que es más o menos confortable según los casos. Al hacer la primera ronda por el sector encomendado a mi sección, un sector que conozco muy bien, me aseguro de que todos los centinelas estén en los lugares exactos que les corresponden. En voz baja se pasa el santo y seña. Entretanto, se ha hecho ya de noche y los primeros proyectiles luminosos ascienden plateados hacia el cielo, mientras los fatigados ojos están fijos en el terreno que tienen delante. Una rata, que se desliza rápidamente por entre las latas de conserva arrojadas por encima del parapeto, mete ruido. Se le agrega una segunda, que llega siseando, y pronto aquel lugar pulula de sombras que se mueven veloces y que afluyen de los sótanos ruinosos de la aldea o de galerías destruidas por los proyectiles. La caza de ratas ofrece una apreciada distracción en la monotonía del servicio de guardia. Se coloca como cebo un trozo de pan y se apunta hacia él el fusil, o bien se esparce en sus madrigueras pólvora explosiva recogida de los proyectiles que no han estallado, y luego se les prende fuego. Las ratas salen disparadas, llevan chamuscadas la piel y van dando chillidos. Estos animales son unos bichos nauseabundos. Nunca puedo dejar de pensar en la oculta actividad de profanación de cadáveres que ejecutan en los sótanos de la aldea. Una cálida noche iba caminando por entre las ruinas de Monchy cuando las ratas empezaron a salir de sus madrigueras en cantidades tan increíbles que el suelo parecía una alfombra viviente en la que acá y allá la blanca piel de una rata albina hacía las veces de dibujo. También algunos gatos han acudido a las trincheras desde las aldeas derruidas. Les gusta la proximidad de los seres humanos. Un gran gato blanco que tiene rota una de las patas delanteras vaga a menudo como un fantasma en la llamada tierra de nadie. Parece mantener relaciones con ambos bandos. Pero estaba hablando del servicio de trincheras. A uno le gustan estas digresiones. Para llenar con algo la noche oscura y el tiempo interminable, uno se vuelve locuaz con mucha facilidad. Por eso me he parado junto a un guerrero que me es conocido o junto a otro suboficial y escucho con gran atención las 1000 naderías que cuenta. Como soy un sargento aspirante a oficial, también me enreda con mucha frecuencia en una benévola charla el oficial que está de guardia. Su estado de ánimo es igual de desapacible que el nuestro. El oficial llega incluso a comportarse con mucha camaradería, habla en voz baja y apasionada, cuenta chismes, descubre secretos, manifiesta deseos. De buena gana accedo a esas charlas, pues también a mí me agobian los taludes pesados y negros de la trinchera. También yo anhelo un poco de calor, algo que sea humano en esta soledad inhóspita. De noche, el paisaje irradia una frialdad peculiar. Es una frialdad de índole espiritual. Y así ocurre que uno comienza a tiritar cuando atraviesa alguno de los sectores de la trinchera en que no hay nadie apostado y que solo son recorridos por patrullas. Y cuando uno penetra en la tierra de nadie, situada más allá de las alambradas, ese tiritar se intensifica hasta llegar a transformarse en un ligero malestar que hace castañetear los dientes. La manera en que los escritores de novelas emplean esta expresión, castañeteo de dientes, es casi siempre errónea. Nada violento hay en ello, se asemeja más bien a una débil corriente eléctrica. Muchas veces uno no nota su propio castañeteo, como tampoco se da cuenta de que habla cuando está dormido. Por lo demás, desaparece tan pronto como ocurre realmente algo. La charla languidece. Estamos agotados, soñolientos, nos apoyamos en un través y miramos fijamente el cigarrillo que brilla en la oscuridad. Cuando hay helada, pateamos ateridos el suelo, alzando y bajando los pies. La dura tierra resuena entonces, sacudida por múltiples pisadas.
En las noches frías se oye un toser incesante cuyo sonido llega lejos. Cuando uno va avanzando a rastras por la tierra de nadie, esas toses son, a menudo, el primer indicio de la línea enemiga. A veces, un centinela silba o tararea en voz baja una canción. Si uno está aproximándose sigilosamente a él con intenciones homicidas, eso constituye un contraste odioso. Con frecuencia llueve y entonces uno, triste, permanece de pie, con el cuello del capote subido, bajo los voladizos contra la lluvia colocados en las entradas de las galerías, y escucha absorto el uniforme caer de las gotas. Está prohibido pararse en la boca de las galerías. Por ello, si se oyen las pisadas de un superior en el húmedo suelo de la trinchera, uno sale rápidamente de donde está, avanza unos pasos, da de repente media vuelta, da un taconazo y se presenta. Suboficial de servicio en la trinchera, sin novedad en el sector. Uno piensa en otras cosas, mira a la luna y recuerda días bellos y agradables pasados en casa, o se imagina la gran ciudad que queda allá, muy lejos, en la parte de atrás, y en la cual la gente sale de los cafés, precisamente a esta hora, y muchos faroles iluminan el intenso trajín nocturno del centro. Parece como si esas cosas las hubiera soñado. Quedan increíblemente lejos. Pour le quitter, c'est fou ça, comme ont offert d'autres hommes. Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher, tous les hommes. Por fin la esfera del reloj luminoso anuncia que han pasado 2 horas. Ahora a despertar rápidamente a los hombres del relevo y a meterse en el abrigo. Tal vez los soldados encargados de transportar el rancho a las trincheras han traído cartas, paquetes o un periódico. Uno experimenta una sensación extraña al leer las noticias que hablan de la patria y de sus pacíficas preocupaciones, mientras las sombras proyectadas por la luz temblorosa de una vela se deslizan rápidas por los toscos maderos situados a poca altura por encima de la propia cabeza. Tras haberme raspado con una astilla lo peor de la suciedad adherida a las botas y haber restregado éstas contra la pata de una mesa toscamente labrada, me tumbo en el camastro y me cubro la cabeza con una manta para dedicarme durante 4 horas a roncar. Esa es la expresión técnica con que denominamos tal forma de dormir. Afuera los proyectiles continúan cayendo ruidosamente con monótona repetición sobre la capa de tierra que queda encima del abrigo. Por mi cara y mis manos se desliza en silencio un ratón, pero no perturba mi sueño. También me dejan tranquilo los otros bichos pequeños. Hace pocos días hemos desinfectado a fondo el abrigo. 2 veces más todavía me sacan del sueño para que me dedique a ejecutar la misión que tengo encomendada. Durante la última guardia, una franja de claridad que aparece en el cielo a nuestras espaldas hacia el este anuncia un nuevo día. Van adquiriendo mayor nitidez los perfiles de la trinchera. A la luz gris de la amanecida, ésta produce una impresión de indecible abandono. Una alondra se eleva. Sus trinos me resultan molestos. Apoyado en un través, observo, con una sensación de gran lucidez, el terreno muerto que se extiende ante nosotros y que está cercado de alambradas. Somos en verdad una gente que puede hacer de todo. La trinchera nos plantea a diario sus 1000 exigencias. Excavamos profundas galerías, construimos abrigos y fortines de hormigón, preparamos obstáculos con alambre de espinos, instalamos desagües, revestimos los taludes con tablas, apuntalamos, nivelamos, alzamos y rebajamos el terreno, segamos letrinas. En suma, con nuestros propios hombres ejercemos todos los oficios. ¿Y por qué no? Si se nos han enviado aquí representantes de todos los estamentos y de todas las profesiones, lo que uno no sabe hacer, lo sabe hacer el otro. Hoy en Literatura para Oír, la catástrofe más grande que el mundo ha visto, 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Ernest Junger, Alemania.